Deja de gastar mi dinero en tus tonterías, me gritó mi esposo frente a toda su familia. Al día siguiente, fue a comprar un auto del año para su hermanita y la tarjeta marcó fondos insuficientes. Lo que el banco le dijo lo dejó pálido. Hola. Mi nombre es Idalia, y la semana pasada, el hombre con el que compartí mi vida durante 10 años me humilló frente a toda su familia. El crimen que cometí fue intentar pagarle a un mariachi con el dinero que yo, y solo yo, había ganado con el sudor de mi frente. Me miró con un desprecio que congelaba la sangre, como si yo fuera una niña caprichosa jugando con fuego, y me gritó que dejara de malgastar su dinero. En ese preciso instante, sentí como una década de amor, paciencia y sacrificio se convertía en ceniza amarga en mi boca. Pero antes de contarte la historia de cómo su castillo de naipes, construido sobre mis cimientos, se derrumbó con el simple susurro de una operadora bancaria, quiero que me dejes un comentario y me digas si alguna vez te han hecho sentir como un extraño en una vida que tú mismo construiste. Créeme, no querrás perderte la sinfonía de pánico en los ojos de un hombre cuando descubre que el trono en el que se sienta no solo no es suyo, sino que la verdadera reina, a la que tanto despreció, acaba de llegar para reclamarlo. La debacle tuvo lugar durante la celebración del cumpleaños número 65 de mi suegra, Leonor. El escenario era perfecto para un drama de alta sociedad, el jardín de la casa que todos insistían en llamar la casa de Silvano. Una residencia imponente en el vecindario más exclusivo de la ciudad, con una alberca que brillaba bajo las luces como un zafiro líquido y un césped tan verde y perfecto que parecía una alfombra. Cada metro cuadrado, desde los cimientos hasta la última teja del techo, había sido financiado por mi empresa, Dulces del Alma. Pero ese era nuestro pequeño y sucio secreto, un detalle técnico que la familia Ortiz prefería barrer bajo la alfombra de diseñador. El aire de la tarde estaba cargado con el aroma de la carne asada de un catering carísimo, el perfume floral de los centros de mesa que yo había elegido, y esa tensión palpable que se disfraza de alegría en las reuniones familiares. Yo me había movido entre los invitados, una anfitriona fantasma en mi propia fiesta. Recibía sonrisas educadas, pero las conversaciones de verdad, las risas genuinas, se detenían cuando me acercaba. Observaba a mi esposo, Silvano, en su elemento. Era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de su familia. Con su traje de lino perfectamente planchado y su reloj de oro brillando con cada gesto, aceptaba cumplidos por su casa, su generosidad, su éxito. Cada que bien te ha ido, Silvano, era una daga invisible que se hundía un poco más en mi autoestima. Yo había pasado las últimas 3 semanas sin dormir, coordinando hasta el más mínimo detalle para que la celebración de su madre fuera perfecta. Pero en la narrativa familiar, mi papel era el de la afortunada consorte, la silenciosa facilitadora de la grandeza de su hijo. Mi cuñada, Briseida, se me acercó en un momento, con su copa de champán en la mano. Idalia, querida, ¿no crees que la música está un poco popular?, dijo, arrugando la nariz. Quizás para la próxima deberías contratar un cuarteto de cuerdas. Algo con más clase. Asentí y sonreí, una sonrisa tan tensa que sentí que se me romperían los labios. Lo tendré en cuenta, Briseida. Él, para la próxima, era una amenaza velada, una promesa de futuras críticas. El momento culminante llegó con el mariachi. Fue mi sorpresa personal para Leonor, un guiño a sus raíces que sabía que le encantaría, aunque luego lo negara frente a sus amigas. Cuando tocaron las mañanitas, incluso ella, la estoica matriarca, tuvo que secarse una lágrima furtiva. Fue un momento de genuina emoción en una noche de falsedades. Al terminar, el líder del grupo, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y una dignidad inmensa, se acercó a nuestra mesa principal. Señora, señor. Con su permiso. Ha sido un verdadero placer, dijo, inclinando ligeramente su enorme sombrero. Cuando ustedes dispongan, podemos arreglar nuestro pago. Forzando una sonrisa que ya no sentía, abrí mi bolso. Era mi momento de contribuir, de participar activamente en la alegría. Saqué la tarjeta de crédito corporativa, un elegante plástico negro con el logo de Dulces del Alma, en letras doradas. Era el símbolo de mi independencia, el fruto de mis noches en vela. Justo cuando iba a entregarla, la mano de Silvano cubrió la mía.
Su tacto no fue suave, fue posesivo, una marca de propiedad. Su sonrisa era para los demás, pero sus ojos, fijos en mí, eran 2 trozos de obsidiana. Permíteme, mi amor, dijo en un tono de voz que era a la vez protector y condescendiente, lo suficientemente alto para que su séquito de tías lo escuchara. Tú relájate y disfruta. Deja que el hombre de la casa se encargue de las cuentas. La humillación fue instantánea y pública. Me trató como a una niña incompetente. Retiró mi mano y sacó su propia billetera, un accesorio de lujo que yo le había regalado. Entregó su tarjeta personal con un aire de magnanimidad. El músico la tomó, pasó la terminal, y el aparato emitió un pitido agudo, el sonido universal de la vergüenza. Disculpe, señor. No pasó, dijo el músico, con la decencia de bajar la voz. La cara de Silvano se contrajo. ¿Cómo que no pasó? Intente de nuevo. Su aparato debe estar fallando. El segundo intento produjo el mismo pitido humillante. El rostro de Silvano pasó del desconcierto a una furia apenas contenida. En lugar de aceptar la simple realidad de un límite de crédito excedido, su cerebro, programado para nunca aceptar la culpa, buscó un objetivo. Y yo estaba allí, sentada, en silencio. Con un movimiento brusco, me arrebató mi tarjeta de la mano. A ver, dame eso, espetó. Probemos con tu tarjeta de caprichos, aunque conociéndote, debe estar temblando. La pasó por la terminal. Y el universo, con su cruel sentido de la ironía, emitió el mismo pitido por tercera vez. Transacción declinada. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto. Podía oír el zumbido de un mosquito cerca de mi oído. Todos los ojos, antes llenos de falsa admiración por Silvano, ahora estaban fijos en nosotros, cargados de una curiosidad morbosa. Atrapado, humillado, Silvano hizo lo único que sabía hacer, desviar la culpa con la fuerza de un huracán. Se puso de pie de un golpe, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito. Su dedo índice, temblando, me señaló como a una criminal. Ya ves, su voz fue un rugido que hizo vibrar las copas. Te lo advertí. Deja de gastar mi dinero en tus tonterías. Ahora mira el ridículo que nos haces pasar. Cada palabra fue un golpe físico. Mi dinero. La mentira era tan descarada, tan monumental, que me dejó sin aliento. Miré los rostros a mi alrededor. Vi la sonrisa triunfante de Briseida. Vi la mirada de fría decepción de Leonor. Vi la curiosidad chismosa en los ojos de sus tías. Nadie me defendió. En ese momento, no era su familia. Era la intrusa, la causa de todos los problemas. Una calma extraña, una lucidez fría como el acero, descendió sobre mí. Lo miré, a mi esposo, al hombre que había prometido amarme y protegerme, y en lugar de las lágrimas que él esperaba, en lugar de la disculpa que él demandaba, le di la respuesta más inesperada. Está bien, susurré. Mi rendición lo desarmó. Satisfecho, sacó un fajo de billetes arrugados y le pagó al mariachi, su acto final de dominio. La fiesta intentó reanudarse, pero el hechizo se había roto. Para mí, todo había terminado. La guerra no había sido declarada con un grito, sino con un susurro. Y yo, la esposa silenciosa y sumisa, acababa de convertirme, en secreto, en el general de mi propio ejército de liberación. El trayecto a casa fue una procesión fúnebre para nuestro matrimonio. Silvano conducía el sedán con una furia controlada, sus manos aferradas al volante como si intentara estrangularlo. El silencio dentro del coche era un ente vivo, pesado y sofocante, impregnado de su resentimiento y mi nueva y aterradora calma. Yo miraba el desfile de luces de la ciudad a través de la ventanilla, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en los pasillos de un museo que solo yo podía ver, el museo de mi vida con él. Cada recuerdo era una sala de exhibición, meticulosamente curada por años de pequeñas y grandes traiciones. Mi viaje mental comenzó en la primera sala, una que titulé La Fundación de la Mentira. No era una exhibición de arte, sino de arquitectura.
Proyectada en la pared de mi memoria estaba la escena de la fiesta de inauguración de nuestra casa, 2 años atrás. Silvano, de pie en el centro de la sala de doble altura, sostenía una copa de champán y gesticulaba hacia los planos enmarcados que colgaban en la pared. Como pueden ver, declamaba con la confianza de un genio, la clave fue la integración de los espacios interiores con la luz natural del jardín. Fue un proceso agotador, un verdadero desafío creativo, pero creo que el resultado habla por sí mismo. Su familia lo escuchaba embelesada, asintiendo con admiración. Su padre le dio una palmada en la espalda, diciendo, «Ese es mi hijo», siempre apuntando a lo más alto. Yo estaba a su lado, con una sonrisa fija en el rostro, aplaudiendo como el resto. Nadie sabía que la única contribución de Silvano al diseño había sido vetar mi elección de color para la cocina. Nadie sabía que mientras él jugaba golf los fines de semana, yo estaba en la obra, lidiando con contratistas, resolviendo problemas de plomería y autorizando cada pago, cada transferencia, desde la cuenta de Dulces del Alma. Esa noche, mientras todos brindaban por el arquitecto, yo me sentí como una extra, una simple invitada en la casa que había surgido de mis sueños y mi trabajo. Esa fue la primera vez que entendió que mi éxito nunca sería reconocido, solo sería absorbido y reetiquetado como suyo. Avancé al siguiente pasillo, uno más oscuro, llamado el saqueo elegante. La pieza central era una recreación de una conversación en nuestra sala de estar, 6 meses antes. Briseida, mi cuñada, estaba llorando. Lágrimas de cocodrilo sobre cómo se sentía, perdida y, sin rumbo, a sus 25 años. Silvano la abrazaba, mirándome por encima de su hombro con ojos suplicantes. «Mi amor», me dijo más tarde en privado. «Briseida necesita encontrarse a sí misma. Un viaje por Europa le abrirá la mente, le dará perspectiva. Es una inversión en su futuro». Yo, ingenua, le pregunté cómo pensaba financiarlo. «Bueno», dijo, pasándome un brazo por los hombros. «Somos familia, ¿no? El dinero de Dulces del Alma también es dinero de la familia. Un pequeño préstamo de $20.000 no le hará daño al negocio, y significará el mundo para mi hermanita». La forma en que dijo, mi hermanita, me hizo sentir como una villana egoísta si me negaba. Cedí. 2 semanas después, mi Instagram se llenó de fotos de Briseida posando con bolsas de Chanel en París, bebiendo Aperol Spritz en Roma y quejándose del clima en Londres. El préstamo, por supuesto, nunca fue mencionado de nuevo. Se había convertido en un tributo, un impuesto que yo debía pagar por el privilegio de pertenecer a su ilustre familia. La sala más dolorosa y mejor iluminada era la que llamé el eco del desprecio. La escena era un café acogedor en el centro de la ciudad. Yo había ido a recoger un pedido especial de granos de café de Veracruz para uno de mis nuevos chocolates. Mientras esperaba, vi a Leonor sentada con 2 de sus amigas, mujeres de sociedad con peinados impecables y miradas de juicio. Me escondí detrás de una columna, no por miedo, sino por un instinto de autopreservación. Y entonces la escuché. «Ay, sí, Idalia es muy trabajadora», dijo Leonor, la palabra trabajadora sonando como un insulto. Una de sus amigas preguntó, «¿Y a qué se dedica exactamente?». Silvano nunca es muy claro. Leonor suspiró, un suspiro largo y sufrido. Tiene un pequeño negocio de dulces. Algo que empezó con las recetas de su abuela. Es un pasatiempo tierno, la mantiene ocupada. Mi pobre Silvano es tan bueno, la apoya incondicionalmente, aunque por supuesto, él es el verdadero pilar de la casa. Un arquitecto de su calibre, imagínense la presión. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi empresa, mi imperio construido desde cero, reducido a un pasatiempo tierno. Mi identidad, mi esfuerzo, borrados de un plumazo para mantener intacta la frágil masculinidad de su hijo. En ese momento, en ese café, entendí la verdad, no importaba cuánto dinero ganara, cuántas casas comprara o cuántas fiestas pagara. A sus ojos, yo siempre sería la nuera de origen humilde, la chica del negocito de dulces, una adición pintoresca pero fundamentalmente inferior a su linaje. El coche se detuvo con una sacudida frente al portón de nuestra casa, arrancándome de mi trance.
Silvano apagó el motor y la oscuridad nos envolvió. Su voz cortó el silencio. No sé qué demonios te pasó esta noche, Idalia. Pero fue la última vez que me avergüenzas así. ¿Entendido? Mañana hablaremos de ponerte un límite, una asignación. Claramente no puedes manejar la responsabilidad. Una asignación. La palabra resonó en el coche. Quería darme una asignación. De mi propio dinero. No respondí. Salí del coche y caminé hacia la puerta principal. Cada paso sobre el camino de piedra se sentía pesado, definitivo. El Museo de mis heridas había cerrado sus puertas. La visita había terminado. Y al cruzar el umbral de la casa que ahora se sentía como una jaula, no lo hice como la esposa humillada. Lo hice como la curadora de una exposición que estaba a punto de ser clausurada y demolida, para construir algo nuevo y magnífico sobre sus ruinas. Esa noche, la cama se sentía como un témpano de hielo. Silvano se había instalado en la habitación de huéspedes, su forma pasivo-agresiva de sentenciarme al exilio. Por primera vez, su ausencia no me provocó una punzada de soledad, sino una sensación de espacio, de aire para respirar. El silencio de la casa ya no era un vacío que anhelaba llenar con su presencia, era un lienzo en blanco esperando ser pintado. Di vueltas entre las sábanas de 1000 hilos, mi mente era un torbellino. Las escenas de la noche se repetían en un bucle cruel, la condescendencia en la voz de Silvano, la sonrisa burlona de Briseida, la mirada decepcionada de Leonor. Pero debajo del ruido de la humillación, una nueva melodía comenzaba a sonar, una nota clara y persistente de resolución. A las 2 de la mañana, me di por vencida. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Me levanté, me puse una bata de seda y caminé descalza por el pasillo. Mis pies conocían el camino de memoria hacia el único lugar de la casa que sentía verdaderamente mío, mi oficina. Silvano la llamaba, el cuarto de los hobbies, pero era el centro de comando de mi vida. Más que una oficina, era un santuario. Las paredes estaban revestidas de estanterías con libros de cocina, de negocios, de historia del chocolate. En un rincón, un pequeño alambique de cobre que usaba para experimentar con esencias. Y en el centro, mi escritorio de madera de nogal, un mueble sólido y honesto, como el trabajo que realizaba sobre él. Encendí la lámpara de luz cálida y la habitación cobró vida. Me senté y encendí mi computadora. La rutina me anclaba. Quería perderme en hojas de cálculo, en proyecciones de ventas, en la lógica fría y reconfortante de los números. Quería recordar quién era yo más allá de ser la esposa de Silvano Ortiz. Abrí mi correo electrónico con la intención de revisar los pedidos internacionales. Mi mirada barrió la bandeja de entrada, deteniéndose en un correo de la semana anterior. El asunto era simple: confirmación de pedido especial y plan de pago, Grand Motors. Lo abrí por curiosidad, mi mente tratando de recordar. Y entonces, lo vi. En la pantalla, con todo detalle, estaba la orden de compra de una camioneta SUV de lujo, color blanco perla, con interiores de cuero color camello y un sistema de sonido premium. Un vehículo absurdamente caro, ostentoso. Y en la sección, destinatario del regalo, escrito en una elegante tipografía, estaba el nombre de mi suegra, Leonor Ortiz. El aire se solidificó en mis pulmones. Lo había olvidado por completo. En el torbellino de organizar la fiesta perfecta, había olvidado el verdadero regalo, la pieza central de mi fallido intento de ganarme su afecto. Durante meses, la había escuchado quejarse de su viejo coche, soñando en voz alta con un vehículo más seguro, más elegante. Y yo, en mi desesperada necesidad de aprobación, había caído en la trampa. Había pensado, esto lo cambiará todo. Un regalo tan generoso, tan innegable. Finalmente me verá. Finalmente me aceptará como a una hija. La factura electrónica detallaba el plan de pago. Había dado un depósito sustancial hacía un mes. El pago final, la liquidación total que permitiría la entrega del vehículo al día siguiente, estaba programado para realizarse automáticamente esa misma noche, a las 10 de la noche. Desde la tarjeta de crédito corporativa. La tarjeta que había sido declinada.
Una risa brotó desde lo más profundo de mi ser. No fue una risa alegre. Fue un sonido seco, gutural, al borde de la histeria. La ironía era tan perfecta, tan cósmica, que era casi una broma divina. Silvano, mi esposo, el hombre que me acusaba de despilfarrar su dinero, en su acto público de dominación y control, había bloqueado, sin saberlo, la compra del regalo de sus sueños para su adorada madre. Él mismo había destruido su propia imagen de hijo perfecto y proveedor infalible. Me incliné sobre el escritorio, la risa convirtiéndose en un jadeo tembloroso. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una claridad dolorosa, lágrimas de liberación. Toda la niebla de esperanza y negación que había nublado mi juicio durante una década se disipó en ese instante. Vi el patrón. Vi el ciclo de abuso emocional y financiero. Vi cómo me habían aislado, cómo me habían hecho sentir pequeña para poder controlarme mejor. Vi cómo mi amor y mi generosidad no habían sido vistos como regalos, sino como debilidades a ser explotadas. El regalo rechazado no fue la camioneta. El regalo rechazado fui yo. Mi esfuerzo, mi lealtad, mi deseo de pertenecer. Y ellos lo habían tirado a la basura frente a todos. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La mujer que lloraba se había ido. La que quedaba tenía los ojos secos y la mirada fija. Ya no se trataba de ganarse su amor. Ahora se trataba de recuperar mi vida. Miré la pantalla de la computadora, la factura del coche aún brillando en la oscuridad. Ya no era un símbolo de mi desesperación. Ahora era un arma. Y yo estaba a punto de aprender a usarla. La fiesta de cumpleaños de Leonor no había terminado. La verdadera celebración, mi celebración de independencia, estaba a punto de comenzar. La metamorfosis fue instantánea. La Idalia que había pasado años midiendo sus palabras y disculpándose por existir se desvaneció en el aire de la madrugada. En su lugar, sentada frente a la pantalla iluminada, estaba la fundadora de Dulces del Alma, una mujer que había construido un negocio desde cero, que negociaba con proveedores internacionales y que entendía el lenguaje del poder y los contratos. La junta directiva de mi vida acababa de celebrar una reunión de emergencia, y había decidido, por unanimidad, destituir al CEO fraudulento. Mi primer acto como la nueva y única dueña de mi destino fue reunir pruebas. Me levanté y caminé con paso decidido hacia la biblioteca. Detrás de un horrible cuadro de un paisaje de caza que Silvano había insistido en colgar, estaba la caja fuerte. La combinación, irónicamente, era la fecha en que fundé mi empresa, un número que él nunca se había molestado en aprender. Mis dedos giraron el dial con una precisión mecánica. La pesada puerta de acero se abrió con un susurro. Dentro, ignoré sus relojes suizos y sus gemelos de oro. Busqué la carpeta de cuero rojo donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. De vuelta en la seguridad de mi oficina, extendí los papeles sobre la mesa. Eran mi declaración de independencia. El acta constitutiva de Dulces del Alma, SADCB, donde mi nombre figuraba como accionista única y administradora general. El acuerdo prenupcial que mi sabia abuela Jacinta me había obligado a firmar, un documento que Silvano había despreciado como una falta de confianza, pero que ahora era mi escudo más fuerte. Y los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años, un registro meticuloso de cómo el dinero fluía en una sola dirección, de mis cuentas a sus vidas. Con mi arsenal legal extendido ante mí, hice la primera llamada. No a mi abogada. A mi mentora, a mi ancla. A mi abuela Jacinta. Eran las 3:15 de la madrugada. Contestó con la voz clara de quien no duerme profundamente. Idalia, hija. ¿Qué pasó? No preguntó si estaba bien. Sabía que no lo estaba. Mi voz era firme, desprovista de la autocompasión que me había ahogado durante años. Abuela, tenías razón. En todo. Se acabó. Voy a ponerle fin. Un largo silencio respiró a través de la línea. Pude imaginarla en su mecedora, con su chal sobre los hombros, asintiendo en la oscuridad. A veces, mija, dijo finalmente, su voz un bálsamo de sabiduría antigua,
la única forma de salvar una planta es cortar de raíz la maleza que la está ahogando. No te crié para ser la sombra de nadie. Haz lo que tu corazón, tu verdadero corazón, te diga que es correcto. Estoy contigo. Gracias, abuela, susurré, sintiendo una oleada de fuerza. Te quiero. Y yo a ti, mi estrella, respondió. Ahora, ve a brillar. Colgué, con el corazón en paz. La bendición de mi matriarca era todo lo que necesitaba. La siguiente llamada fue a la guerra. Marqué el número de la línea de atención prioritaria de mi banca privada. La voz de un hombre joven y profesional me saludó. Banca privada, habla Ricardo. ¿En qué puedo servirle? Ricardo, buenos días. Soy Idalia Vargas, administradora única de la cuenta corporativa Dulces del Alma. Necesito realizar una serie de operaciones de seguridad de carácter urgente e inmediato. ¿Tiene acceso a los protocolos de máxima prioridad? Mi tono lo tomó por sorpresa. Pude oír cómo se enderezaba en su silla. Sí, claro, señora Vargas. Permítame verificar su identidad. Pasamos los siguientes minutos en un riguroso proceso de verificación. Códigos, preguntas secretas, contraseñas. Respondí a todo con una precisión robótica. Identidad verificada, señora Vargas. Estoy a sus órdenes. Excelente, Ricardo. Proceda con las siguientes instrucciones. Quiero que queden grabadas y ejecutadas al pie de la letra. Primero, revoque, con efecto inmediato e irrevocable, cualquier firma autorizada o acceso, tanto físico como digital, a nombre de Silvano Ortiz en todas las cuentas, tarjetas y líneas de crédito asociadas a mi empresa. Hubo un tecleo rápido. Entendido. Acceso de Silvano Ortiz, revocado. Segundo, congele de forma permanente todas las tarjetas de crédito suplementarias emitidas a su nombre. No suspender. Congelar y cancelar. Entendido. Tarjetas suplementarias, canceladas. Tercero, quiero que transfiera el 95% de todos los fondos líquidos de la cuenta maestra a una nueva cuenta de fideicomiso de alta seguridad. La titular única seré yo, Idalia Vargas. La beneficiaria en caso de fallecimiento será Jacinta Rivera. Le di el nombre completo y los datos de mi abuela. Es un movimiento de capital muy importante, señora Vargas. Requerirá autorización del gerente de la sucursal por la mañana. No, lo interrumpí, mi voz fría. El contrato de mi banca privada me permite realizar esta operación a través de esta línea con los códigos de seguridad adecuados, los cuales ya le he proporcionado. Ejecútelo ahora, Ricardo. Hubo una pausa nerviosa. Más tecleos. Tiene razón, señora Vargas. Disculpe. Procediendo con la creación del fideicomiso y la transferencia. Se hará efectiva en cuanto abran los mercados, en aproximadamente 3 horas. Perfecto. Y ahora, la jugada final, la más cruel y necesaria. Finalmente, quiero que deje una nota permanente y destacada en el perfil del señor Ortiz, que ahora ya no es cliente. La nota debe ser leída textualmente por cualquier empleado que reciba una llamada suya. ¿Está listo para escribir? Sí, señora. La nota dirá, el señor Silvano Ortiz no es cliente de este banco. Era un tercero con acceso autorizado a una cuenta corporativa. Dicho acceso ha sido revocado permanentemente por la propietaria. No se le debe proporcionar ninguna información adicional. Fin de la comunicación. Hice una pausa. Quiero que use esas palabras exactas, tercero revocado. ¿Entendido? Entendido, señora Vargas. La nota ha sido guardada. Gracias por su impecable servicio, Ricardo. Colgué el teléfono y me recargué en mi silla. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un color anaranjado y violeta. Era el amanecer de un nuevo día. Era el amanecer de mi nueva vida. Mi última acción fue la más sencilla y la más definitiva.
Abrí mi correo y redacté un nuevo mensaje para mi abogada. El asunto: ejecutar. El cuerpo del correo era una sola frase: Marisol, buenos días. Procede con el plan, tierra quemada, ¿qué discutimos? Quiero el divorcio, quiero la casa y quiero mi paz. Llámame cuando estés lista. Presioné enviar. Y mientras veía el pequeño avión de papel volar a través de la pantalla, sentí que las cadenas invisibles que me habían atado durante una década se rompían, una por una, convirtiéndose en polvo. La guerra silenciosa había terminado. Ahora solo quedaba esperar a que el enemigo se diera cuenta de que ya había perdido. El sol de la mañana se derramaba por los ventanales de la cocina, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Para cualquier otra persona, era el comienzo de un día hermoso y tranquilo. Para mí, era la calma tensa que precede a una tormenta. No había dormido, pero una energía eléctrica, una mezcla de miedo y una euforia salvaje, me mantenía en pie. Silvano apareció alrededor de las 9. Había una estudiada indiferencia en sus movimientos, la de un hombre que intenta desesperadamente proyectar normalidad después de una discusión. Llevaba un traje de lino color marfil que yo le había comprado en un viaje a Italia y unos mocasines de gamuza que costaban una fortuna. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, y olía a una loción cítrica y cara. Era la viva imagen del éxito, una fachada pulida que ocultaba un interior podrido por la inseguridad. Pasó a mi lado sin mirarme, dirigiéndose directamente a la máquina de café espresso. El ruido del molinillo de café llenó el silencio. Mientras esperaba que su bebida se preparara, se apoyó en la encimera de cuarzo blanco, cruzando los brazos sobre el pecho. Espero que hayas tenido tiempo de reflexionar sobre tu comportamiento de anoche, Idalia, dijo, su voz con un tono de terapeuta condescendiente. El dinero es una herramienta, no un juguete. Requiere respeto, control. Algo que, francamente, a ti te falta. No te culpo. Vienes de un entorno diferente. Cada palabra era una pequeña agresión envuelta en un falso manto de preocupación. Me limité a sorber mi té, manteniendo la mirada fija en el líquido ámbar de mi taza. Mi silencio lo desconcertó. Estaba acostumbrado a mis lágrimas, a mis disculpas, a mi deseo de restaurar la paz a cualquier costo. Mi pasividad era una variable que no había calculado. En fin, continuó, incómodo. Se bebió su café de un solo trago, como si fuera una dosis de coraje. Como te dije, hoy es un día importante. Briseida ha estado esperando esto durante meses. Se lo merece, ha sido un año difícil para ella. Me pregunté qué había sido tan difícil para una mujer de 25 años cuyo único trabajo era gastar el dinero que otros ganaban. Pero me guardé el pensamiento. Se ajustó el reloj de oro en su muñeca, un gesto que hacía constantemente, como si necesitara reafirmar su propio valor tocando un objeto caro. Voy a necesitar que hagas la transferencia ahora. 300.000 pesos. A la cuenta conjunta. Mamá y Briseida me encontrarán en la agencia en 1 hora, y no quiero ningún tipo de problema o retraso. Quiero que todo sea fluido. Levanté la vista. Por primera vez esa mañana, nuestros ojos se encontraron. Mantuve mi expresión neutral, un lienzo en blanco sobre el que él podía proyectar lo que quisiera. Lo que vio, o lo que quiso ver, fue sumisión. Vio a la misma Idalia de siempre, la que siempre cedía. Claro, Silvano, dije, mi voz era un susurro obediente. Yo me encargo de todo. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Se acercó y me dio un beso rápido en la frente, un gesto de un rey perdonando a un vasallo. Esa es mi chica. Nos vemos más tarde. Y por favor, ten la casa presentable. Quizás traiga a mamá y a Briseida a celebrar después. Y con eso, salió por la puerta, el sonido de su partida retumbando en la casa vacía. Me quedé sola en la cocina, escuchando el eco de sus pasos. Yo me encargo de todo. Nunca unas palabras habían sido tan ciertas. 1 hora y media más tarde, yo era una sombra invisible. Mi coche, un modelo discreto y funcional, estaba estacionado en una calle lateral,
perfectamente posicionado para observar la fachada de cristal y acero de Grand Motors, la concesionaria de autos de lujo. Vi llegar a Leonor y Briseida en un taxi. Leonor lucía un vestido floral y unas gafas de sol enormes, como una estrella de cine retirada. Briseida llevaba un vestido corto y tacones, como si fuera a una alfombra roja en lugar de a comprar un coche. Poco después, el sedán de Silvano se deslizó hasta la entrada. Le entregó las llaves al valet con un gesto que pretendía ser casual pero que gritaba, «Mírenme». Los tres se reunieron en la acera, un perfecto retrato de la familia adinerada y exitosa. Entraron en la agencia, y yo me recargué en mi asiento, ajustando mis propios lentes de sol. La función estaba a punto de comenzar. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. Y yo, la guionista, directora y única espectadora que conocía el final, me preparé para disfrutar del tercer acto. La caída. Observé cómo un vendedor se acercaba a ellos, servil y sonriente. Los vi pasear entre los vehículos relucientes, tocando la pintura pulida, abriendo las puertas para admirar los interiores de cuero. La actuación de Silvanio era magistral. Explicaba las características del motor con una autoridad inventada, gesticulando con la mano que llevaba el reloj de oro. Leonora asentía con aire de conocedora. Briseida aplaudía y daba saltitos, su emoción era la única cosa auténtica en toda la escena. Finalmente, eligieron su trofeo, una imponente camioneta roja, tan brillante que parecía gritar, «Soy Cara». Los vi seguir al vendedor a su oficina de cristal. Vi las sonrisas, el papeleo, las tazas de café. Vi a Silvano reclinarse en su silla, cruzando una pierna sobre la otra, el epítome del hombre en control de su universo. Y entonces, sacó su billetera. Mi respiración se detuvo. No por nerviosismo, sino por anticipación. Este era el momento. El clímax que había estado esperando durante 10 largos años. El momento en que la física del universo finalmente corregiría el rumbo. La oficina del vendedor era un acuario de cristal, y yo observaba a los peces dorados desde la oscuridad. Vi la mano de Silvano moverse con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Abrió su billetera de piel de cocodrilo y extrajo, no una, sino 2 tarjetas. La primera, su tarjeta personal, la dejó sobre la mesa como una opción secundaria, un plan de respaldo innecesario. La segunda, la que sostenía entre sus dedos índice y pulgar, era la tarjeta negra de mi empresa. La levantó ligeramente, dejando que la luz del showroom se reflejara en las letras doradas de «Dulces del alma», y se la entregó al vendedor con la sonrisa de un mago a punto de realizar su truco más impresionante. «Cargue el enganche completo a esta, por favor», dijo, su voz inaudible para mí, pero su lenguaje corporal gritaba confianza. El vendedor, un joven llamado Daniel según la placa en su escritorio, asintió con una sonrisa de eficiencia. Tomó la tarjeta y la deslizó por la terminal bancaria. Una pequeña luz verde parpadeó. Y luego, una roja. Un pitido agudo y discreto llenó la oficina. La sonrisa de Daniel vaciló por una fracción de segundo. «Perdón, señor Ortiz, parece que hubo un error de lectura», dijo, manteniendo la compostura. «Permítame intentar de nuevo». La deslizó una segunda vez. Mismo resultado. El parpadeo rojo, el pitido acusador. La sonrisa de Silvano se había borrado. Su ceño se frunció. Miró la tarjeta en la mano del vendedor como si el plástico lo hubiera traicionado personalmente. «Qué extraño», masculló. «Esa cuenta tiene fondos ilimitados. Debe ser su máquina». Leonor, sentada rígidamente en su silla, se abanicaba el rostro con un folleto, aunque la temperatura de la oficina era gélida. Briseida había dejado de mirar su teléfono y ahora observaba la escena, su labio inferior comenzando a temblar. «No se preocupe, señor Ortiz», dijo Daniel, sudando ligeramente. «Probemos con su otra tarjeta». Silvano asintió, visiblemente irritado. «Claro, la personal». Daniel deslizó la segunda tarjeta. El resultado fue instantáneo y brutal. Un pitido más fuerte, más largo,
y un mensaje en la pantalla que incluso yo podía adivinar desde mi distancia: fondos insuficientes. «Esto es ridículo», exclamó Silvano, golpeando la mesa con la palma de la mano. Briseida soltó un pequeño gemido. «Hay un problema con su banco. Con su sistema. Con toda esta ciudad». En su pánico, su arrogancia le ofreció una salida: la humillación pública de un subordinado. Sacó su teléfono, un modelo nuevo que acababa de salir al mercado. Marcó un número memorizado y, en el acto de hubris que sellaría su destino, presionó el icono del altavoz. Quería que todos en esa oficina, el vendedor, su madre, su hermana, fueran testigos de cómo él, el poderoso Silvano Ortiz, doblegaba a la burocracia bancaria. «Banca privada, buenos días», le atiende Mónica. «¿En qué puedo ayudarle?». La voz de la mujer era profesional, serena. «Mónica, habla Silvano Ortiz», ladró él. «Estoy en medio de una compra extremadamente importante y sus tarjetas, todas ellas, están siendo rechazadas. No sé qué clase de circo están manejando, pero exijo que lo solucionen en este instante. Me están haciendo quedar como un idiota». «Entiendo su frustración, señor Ortiz». «Permítame revisar su perfil», respondió Mónica, su calma era un contraste delicioso con la histeria de Silvano. Pude oír el suave tecleo de su teclado. Silvano esperaba, tamborileando los dedos sobre el cristal del escritorio. Leonor se inclinaba hacia adelante, su rostro una máscara de ansiedad. «Bien, señor Ortiz», dijo Mónica tras una pausa que pareció una eternidad. «Revisé su perfil y también el estado de la red. No parece haber ningún problema técnico con nuestros sistemas ni con las terminales». «Entonces, ¿cuál es el maldito problema, Mónica?», gritó Silvano, perdiendo toda apariencia de control. «El problema, señor», continuó Mónica, su voz era un bisturí de precisión, «es que la tarjeta personal que intentó usar tiene un límite de crédito que ya ha sido excedido». «Imposible», replicó él. «La otra. La corporativa. Esa no tiene límite». Y entonces, Mónica, mi ángel vengador anónimo, soltó la bomba. «Ah, sí. La tarjeta corporativa. Veo que intentó usar la tarjeta suplementaria asociada a la cuenta maestra de Dulces del Alma, SADCB». «Exacto». Dijo Mónica, y pude casi sentirla tomar aire antes de asestar el golpe final: «El problema, señor Ortiz, es que su acceso como firma autorizada a dicha cuenta fue revocado esta mañana a las 4:17 de la madrugada, por orden directa y explícita de la propietaria y administradora única de la corporación, la señora Idalia Vargas». El silencio que siguió fue tan absoluto que pareció absorber todo el sonido del universo. Vi cómo el rostro de Silvano pasaba del rojo de la furia al blanco de la cera. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. «¿Qué?», logró balbucear. «No, no puede ser. Soy su esposo. Ese dinero es nuestro». La respuesta de Mónica fue la última palada de tierra sobre su tumba. Y fue magnífica. «Con todo respeto, señor Ortiz, pero nuestro sistema es muy claro. Legalmente, todos los activos pertenecen a la corporación, de la cual la señora Vargas es la única propietaria. Según nuestros registros, usted no es cliente directo de este banco. Usted era un tercero con acceso autorizado. Y ese privilegio, señor, ha sido revocado». Hizo una pausa, y luego añadió la frase que yo misma había dictado. «Fin de la comunicación». «¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle?». La pregunta retórica quedó suspendida en el aire, cruel y perfecta. Silvano no contestó. Estaba paralizado, su mundo entero, su identidad, su fachada de poder, todo se había derrumbado en los 30 segundos que duró esa llamada. El rey estaba desnudo. Y todo el showroom lo estaba viendo. El colapso no fue un terremoto, sino el lento y silencioso derrumbe de un glaciar. La onda de choque de las palabras de Mónica se expandió por la oficina de cristal, y los rostros de la familia Ortiz se hicieron añicos. Leonor fue la primera en reaccionar. Soltó un gemido agudo, un sonido animal de puro pánico. Su mano, adornada con anillos que yo había pagado,
voló a su collar de perlas como si intentara evitar que la ahogara. Sus ojos, normalmente tan calculadores y fríos, ahora estaban desorbitados, fijos en su hijo. No lo miraba con amor o simpatía, sino con una acusación horrorizada. «¿Qué has hecho?», pareció gritar su mirada. La matriarca, cuyo estatus social dependía enteramente de la ilusión de la riqueza de su hijo, acababa de ver cómo su trono se convertía en una silla de cartón bajo la lluvia. Briseida, por su parte, se descompuso de una manera más predecible. Su rostro se arrugó en un puchero infantil y las lágrimas comenzaron a brotar, manchando su costoso maquillaje. «No es justo», sollozó, su voz aguda y quejumbrosa. «Me lo prometiste, Silvano. Todos mis amigos tienen coche nuevo. Voy a ser el hazmerreír». Su angustia no era por la ruina de su familia, sino por la aniquilación de su estatus en Instagram. Era el egoísmo en su forma más pura y patética. Pero el espectáculo central era Silvano. Estaba congelado en el tiempo, una estatua de arrogancia rota. Su piel había adquirido un tono enfermizo, casi translúcido. Sus labios se movían, pero no emitían sonido, como un pez boqueando fuera del agua. La mano que había sostenido el teléfono yacía inerte sobre la mesa. Y sus ojos eran lo más fascinante. Habían perdido todo su brillo, toda su autoridad. Eran los ojos de un hombre que se ha asomado al abismo y ha descubierto que el abismo es su propio reflejo. El teléfono, que había permanecido en altavoz, finalmente terminó la llamada, sumiendo la oficina en un silencio aún más pesado, un silencio de funeral. Y en ese vacío, el teléfono se deslizó de la mesa, cayendo a la alfombra con un golpe sordo que pareció hacer eco en toda la agencia. El vendedor, Daniel, que había presenciado todo con una expresión de horror profesional, finalmente encontró su voz. Carraspeó, sus mejillas enrojecidas. «Señores, sí, si gustan, podemos pasar a una sala más privada para que puedan conversar». La oferta de privacidad, la sugerencia de que su desgracia era un espectáculo que debía ser ocultado, fue la estocada final. Les estaba diciendo, de la forma más educada posible, que su presencia era una vergüenza. Vi a Leonor intentar ponerse de pie, sus rodillas temblando. Vi a Silvano mirar el teléfono en el suelo como si fuera un artefacto alienígena. Lo vi agacharse, con la rigidez de un hombre de 100 años, para recogerlo. Los vi, a los tres, seguir al vendedor como ovejas hacia el matadero, saliendo de la oficina de cristal hacia un pasillo anónimo. Su desfile de poder había terminado. Ahora comenzaba su marcha de la vergüenza. No me quedé a ver más. No necesitaba hacerlo. Encendí el motor de mi coche. El sonido era suave, constante, real. Era el sonido de mi vida, una vida que ya no estaba a la venta. Mientras me incorporaba al tráfico, eché un último vistazo a la fachada de la agencia. Las figuras de la familia Ortiz ya no eran visibles. Habían desaparecido. Y yo, por primera vez en 10 años, me sentía completamente visible. Mi coche no se dirigió hacia la opulenta jaula dorada que había llamado hogar. Ese capítulo de mi vida se había cerrado con una fuerza irrevocable. Mi destino era un lugar que olía a promesa y a trementina, un loft en el barrio bohemio de la ciudad que había comprado en secreto hacía un mes, bajo el nombre de mi empresa. Un refugio, un santuario, mi declaración de independencia en forma de ladrillo y mortero. Al entrar y cerrar la pesada puerta de madera, un silencio diferente me envolvió. Era un silencio fértil, el silencio de un lienzo en blanco antes de la primera pincelada. La planta baja era un taller de confitería industrial, un sueño de acero inoxidable y hornos de convección. Arriba, un apartamento minimalista y cálido, con enormes ventanales que daban a los tejados de la ciudad. Era el primer lugar en una década que se sentía verdaderamente mío. Dejé mi bolso y mi teléfono sobre una caja de cartón. El teléfono vibraba y zumbaba como un insecto atrapado, una sinfonía desesperada de llamadas y mensajes. Lo recogí y observé la pantalla con la curiosidad desapegada de un biólogo. Era un estudio fascinante sobre la desintegración de un narcisista. Los mensajes de Silvano eran un torbellino de emociones,
pasando por todas las etapas del manual del manipulador en cuestión de minutos. Primero, la furia y las amenazas. Eres una víbora traidora. Vas a pagar por esto, Idalia. Te destruiré. Luego, la incredulidad y la negociación. Esto es un error. Tienes que arreglarlo. Llama al banco y diles que te equivocaste. ¿Podemos hablarlo, por favor? Después, la culpa y el victimismo. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a mi madre? ¿Le arruinaste su cumpleaños? ¿No tienes corazón? Y finalmente, la súplica patética, el último recurso del cobarde. Mi amor, te lo ruego. Fui un idiota. Te amo. No puedo vivir sin ti. Eres mi todo. Perdóname. Leí cada mensaje, y para mi sorpresa, no sentí nada. Ni odio, ni compasión, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Era como leer la correspondencia de un extraño. El hombre que había tenido el poder de destrozarme con una sola mirada se había reducido a un niño asustado y errático. Con un gesto tranquilo, bloqueé su número. Luego el de Leonor. Luego el de Briseida. El silencio que siguió fue la paz más profunda que había conocido. En los días siguientes, mi abogada, Marisol, se convirtió en mi general. Fue una campaña relámpago. El acuerdo prenupcial era inexpugnable. El acta constitutiva de la empresa era una fortaleza. Silvano intentó luchar, contrató a un abogado tiburón que argumentó, contribución emocional al éxito del negocio. Marisol se rió y presentó los estados de cuenta que demostraban que la única contribución de Silvano había sido un drenaje constante y sistemático de los recursos. La rendición fue incondicional. Silvano tuvo 30 días para desalojar la casa, que sería puesta en venta. Tuvo que devolver el coche. Todos los lujos, todos los símbolos de su falso estatus, le fueron arrebatados. Me enteré, a través de un amigo en común, que se había mudado a un pequeño apartamento propiedad de su padre y que sus socios y amigos habían dejado de contestarle las llamadas. Un rey sin reino es solo un hombre con delirios de grandeza. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Mi nuevo taller se llenó del aroma del chocolate derretido y el caramelo hirviendo. Contraté a 2 jóvenes pasteleras llenas de talento y pasión. Dulces del Alma renació, no solo como un negocio, sino como una celebración de la resiliencia. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba de naranja las paredes de mi taller, me detuve. En mis manos sostenía una vieja libreta con la caligrafía elegante y temblorosa de mi abuela Jacinta. La abrí en una página al azar. El ingrediente más importante, mija, había escrito, no es el azúcar ni el chocolate. Es el respeto por ti misma. Nunca dejes que nadie te convenza de que vales menos. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que cayeron fueron de gratitud. La verdadera herencia de mi abuela no eran sus recetas, sino su sabiduría. El dinero no me había liberado. Me había dado las herramientas para liberarme a mí misma. La decisión, la fuerza, el coraje, eso había venido de adentro. Mi exfamilia política ahora cuenta una historia diferente. Le dicen a quien quiera escuchar que soy una mujer fría, calculadora y vengativa. Que me aproveché de la bondad de su hijo y luego les robé todo. Han pintado un retrato de mí como una villana sin corazón. Y ahora, de pie en el centro de mi nueva vida, rodeada por el dulce aroma de mi propio éxito, con la paz en mi alma como mi única compañera, les hago una última pregunta a ustedes. Después de todo lo que han escuchado, ¿hice mal? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si crees en el poder de reclamar la propia historia, suscríbete al canal para más relatos como este.